Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, a todas y todos en esta mesa redonda, bueno, más bien conversatorio, Agroecología en Acción. Y bueno, la agroecología emerge al final del siglo pasado como una disciplina científica. Algunos piensan que más bien es un enfoque que ofrecía y ofrece alternativas a la revolución verde. Incluye elementos de la ecología y los sistemas tradicionales agrícolas, para investigar, analizar los agroecosistemas y ponerla en práctica en el campo y en los sistemas alimentarios. La agroecología, y ahora se está llamando también las agroecologías, eh, se ha llevado a cabo en la ciencia, en la práctica, en los movimientos sociales, y las agroecologías han tenido una expresión en el sur global, en Brasil, en México, Argentina y otros países, pero también en España y en sus comunidades peninsulares. Digamos que de manera intermitente y dependiendo de los vaivenes, ¿sí? ¿Todo bien? Súper, sí. Ah, dependiendo de los vaivenes políticos, ¿no? En los diferentes países, e inclusive también, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, sean llamados consejos de ciencia y tecnología, o secretarías, Ministerio de Agricultura, han impulsado programas, proyectos que se han traducido en subvenciones, financiamientos, etcétera, a diferentes escalas. Por lo mismo se encuentran en la academia, en la sociedad civil, en los sistemas agrícolas familiares de mediana, y a veces, y no tan frecuentemente, mayor escala. Pero desde luego en México es desde la sociedad civil que la lucha por y el desarrollo de la agroecología ha sido más consistente. Eh, y por lo menos, y por eso es tan importante, bueno, para mí, para las personas que empezaron en el coloquio, tener aquí reunidos a representantes de la sociedad civil y de la academia. A nivel científico, desde luego, muchas han sido las publicaciones que han puesto en evidencia los efectos positivos de las prácticas agroecológicas en la conservación de los recursos naturales, servicios ambientales y socioculturales y económicos, y la agrobiodiversidad, y en la generación de sistemas alimentarios sostenibles. Y las mismas universidades han llevado a cabo proyectos de investigación de agroecologías con impacto social en las comunidades rurales y urbanas. Sin embargo, no se ha abundado mucho en documentar o difundir dicho impacto en el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas, ni tampoco se ha indagado demasiado en analizar cuáles y cómo podrían ser estos espacios para que exista una comunicación asertiva entre ciencia y sociedad, en particular entre academia y productoras y productores. El objetivo del presente conversatorio, por lo mismo, es el intercambio de visiones, percepciones y experiencias por parte de diferentes representantes de la sociedad para que los proyectos y acciones desde la ciencia o un enfoque agroecológico tengan incidencia social. ¿Cómo hacer para que estos integren, estas acciones, estas investigaciones se integren en las formas de vida, en la manera de hacer agricultura y en la manera de distribuir y consumir los alimentos agroecológicos? Es el objetivo de este conversatorio. Quiero presentar, y tengo el gusto de tener aquí a la doctora Gloria Guzmán, del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Ella, bueno, es un referente a nivel, España, y a nivel internacional. Recientemente ha trabajado en el metabolismo social, tiene varias publicaciones muy importantes, un libro y muchos artículos, pero un libro que habla sobre describe y analiza el metabolismo social en la agricultura de 1900 a 2008, y sobre los cambios en la cantidad y el tipo de los orígenes de energía y de los flujos de materiales que han contribuido al deterioro de la calidad de los elementos fondos, que le llaman, del suelo, de la agrobiodiversidad y la provisión de biomasa y alimentos. Pero también, aparte de esta investigación tan importante y documentación y publicaciones tan importantes, ella tiene en sus orígenes una, una trayectoria muy importante en el campo como ingeniera agrónoma desde los 90, acompañando a los procesos de transición agroecológica en muchas explotaciones agrarias, agropecuarias en Andalucía. Bueno, a mí me gusta mucho el artículo que escribió junto con Daniel López sobre metodologías participativas para la transición agroecológica. Y hoy, en la actualidad, ella también coordina la Asociación Científica Alimenta,
en donde tienen un proyecto justamente relacionado con esto, que se llama, uno de los proyectos se llama Vía Sabia, se llama Tendiendo Puentes entre Saberes para una mejor adaptación al cambio climático de los sistemas agroecológicos y pesqueros. Y tiene otro proyecto también muy importante, que es el BioC, sobre soluciones bioinnovadoras para el cereal ecológico, reforzando la biodiversidad. Los actores son la Asociación del Sector Ecológico, fundamentalmente agricultores ecológicos de la península ibérica. También tenemos aquí al ingeniero Santiago Sarandón, que viene desde Argentina, y bueno, es el director del LIRA, Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y él tiene una trayectoria muy importante, sobre todo en la formación, o sea, la parte de investigación y siendo un referente también en Argentina, pero también en Iberoamérica y a nivel internacional. Yo diría que él enfatizar digamos, su trayectoria en formación de recursos humanos. Ha publicado libros muy importantes que son indispensables en las carreras y posgrados de agroecología, el libro muy famoso de agroecología. Es un excelente comunicador, yo le recomiendo mucho que lo escuchen en Facebook. Y además ahora está coordinando y trabajando con otras facultades en proyectos muy importantes, como el proyecto Control Biológico para la Conservación, el cual trata de brindar respuestas y soluciones a una problemática urgente en la región hortícola de La Plata, sobre el uso de los plaguicidas para el control de plagas o la sustitución de estos plaguicidas de síntesis para el control de plagas, y las alternativas están basadas en, el control biológico por conservación. Y en sus palabras dice: este proyecto rompe lo clásico que es buscar el paper, ya que se centra en una problemática real y se desarrolla junto con las agricultoras y los agricultores en sus campos y no en el laboratorio o en ensayos en campos experimentales. Él también tiene otro proyecto muy importante sobre el entendimiento de cuáles son los impulsos y obstáculos para la adopción del enfoque agroecológico en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, y tiene el objetivo analizar las condiciones estructurales que favorecen o obstaculizan la adopción de este enfoque agroecológico en diferentes provincias de Buenos Aires. También para mí es un gusto tener a Josefina Rosas, nuestra representante del actor de una organización social. Ella es presidenta de la empresa o empresas comercializadoras de productores del campo, que es ANEC. Y la ANEC es una red muy importante en México, con larga trayectoria. Lleva más de 25 años trabajando, y converge 45 organizaciones campesinas. Tiene un impacto en más de 31.000 hectáreas, y trabaja con 11 estados en México y reúne a más de 5.000 productores pequeños y medianos que producen maíz blanco para el consumo humano, subrayado, y otros cultivos básicos. Además, la NEC tiene una trayectoria muy importante en la acción agroecológica. Ellos tienen un modelo que se llama Asimisi, que está basado, llevan ya más de 15 años trabajando con este modelo, basado en los conocimientos campesinos y el cuidado del suelo. Ella tiene un artículo que también recomiendo mucho, que sacó con Leticia López, que se llama Luchas sociales por la vida rural y la soberanía alimentaria, publicado en la revista Ciencias Humanidades del antes CONACYT. Muchas gracias por estar aquí. Y también tenemos a la doctora Sofía Monroy, que ella es postdoc de la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnología e Innovación, SECCHI, que es una secretaría recién creada. Ella ha trabajado en la plataforma, como investigadora en la plataforma intergubernamental de ciencia y política sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, el famoso IPBES, y ella tiene mucha experiencia en investigación y, digamos, también es un referente importante sobre los otros valores desde la percepción social de la conservación de la agrobiodiversidad. En particular, quiero traer aquí a colación su reciente publicación, que es sobre los valores diversos que le dan los pequeños productores a las razas de maíz
para su conservación en Chiapas. Y bueno, hablando de coyunturas que dependen de los vaivenes políticos, pues bueno, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, del sexenio pasado, dio un impulso muy importante a la investigación-acción en la agroecología. A partir del decreto presidencial del 2020 de retiro gradual de glifosato y de la búsqueda de alternativas al glifosato, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como dije, del sexenio pasado, hizo un llamado inusitado a través de varios programas llamados Soberanía Alimentaria o Alternativas a los Plaguicidas, eh, a una investigación que necesariamente tenía que hacerse con organizaciones sociales, utilizando el método de investigación-acción participativa. Y la ANEC accedió a o atendió a este llamado junto con la academia y en particular junto con Sofía Monroy y otros académicos de la UNAM y de la Universidad Colegio de Postgraduados. Así que, bueno, pues estamos aquí justo, estoy tratando de no llevarme mucho tiempo en la presentación para dar también más tiempo a las preguntas. Entonces tenemos aquí, pues bueno, representantes de diferentes ámbitos y bueno, y personas que están justo ahora involucradas en proyectos de investigación-acción. Entonces, bueno, aquí yo les mandé, la dinámica va a ser la siguiente, o sea, la idea es que las invitadas, los invitados puedan responder unas preguntas detonadoras que yo les mandé y la idea es que se tomen un tiempo, 15 minutos, para responder estas preguntas cada uno de ustedes y después, bueno, voy a tratar de hacer una recopilación, unas conclusiones. Por supuesto, si hay alguna pregunta, algún comentario, pues se pueden hacer, ¿no? Sin problema. Y bueno, la idea es que discutamos sobre estas preguntas, ¿no? Debatamos sobre estas preguntas y luego después de estas respuestas, podemos invitar al público, al auditorio, a hacer algunas otras preguntas para aprovechar este elenco tan interesante que tenemos. Bueno, la primera pregunta que yo les mandé tiene que ver con qué aspectos resaltarían ustedes de la metodología o de las metodologías con las que han trabajado en estos proyectos acción para investigar y para incentivar la agroecología. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, y repito, las van a contestar todas a la vez en estos 15 minutos que tienen. Esa es un poco la dinámica. La segunda pregunta tiene que ver con los nuevos roles que académicos, académicas y personas vinculadas a la producción, o sea, las académicas, los académicos, las productoras, los productores, los agricultores, las agricultoras, ¿qué nuevos roles han desarrollado en esta interfaz academia-producción a través de un diálogo contigo? ¿Hay nuevos roles? ¿Se requiere de tener unos nuevos roles? ¿Cuáles son? Y la tercera pregunta es sobre los principales desafíos para que ocurra la agroecología en acción desde su trinchera y experiencia. Pero ustedes también pueden hablar un poco de la trinchera o experiencia del contrario, ¿no? Sobre todo Gloria y Santiago pueden también hablar un poquito, ahondar un poquito sobre los desafíos que han tenido pues los agricultoras y los agricultores, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que Gloria empiece, después Santiago, después Josefina y después Sofía. Una Así pregunta, que Marta. ¿Cada sí, uno aborda todas las preguntas? sí, yo ¿O creo que sí, mejor. Había pensado una por una, pero no creo que no dé tiempo bien? para ir la ronda, las tres rondas. Entonces pueden, sí, responderlas, tienen 15 minutos para responderlas. Este, ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Gloria? ¿Tú que empiezas? ¿Está bien? Lo veo perfecto. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible para No, no, dar tú tienes más 15, tienes margen. tiempo. Tú tranquila, Bueno, tienes tiempo, ¿eh? O sea, ¿son qué? Las 11:30, ¿no? En México.
Tú me Sí, sí, avisas, estoy en Marta, España. ¿vale? Sí, sí. Pero no Bueno, me voy yo a pasar. tomo, yo no tengo aquí el cartelito, pero bueno, puedo hacer uno. Cuando te falten 5 minutos, te aviso, ¿vale? Vale. Bueno, dejé también una breve presentación de 2 o 3 diapositivas, pero si no la pueden poner no pasa nada, porque básicamente lo tengo en la cabeza, ¿vale? Que no es problema. Eh, este, No te mm, preocupes, Marta, porque ¿La voy a tienes empezar ahí? No, hablando. puedes subirla si quieres. Mm, Voy a empezar hablando y si luego veo que, pues lo saco y si no, no. Bueno, Vale. yo agradezco mucho a Marta la invitación y también la presentación, que siempre es muy generosa en los halagos. Le agradezco especialmente, porque llevamos muchísimos años de amistad, con lo cual, pues es muy grato para mí estar aquí. A ver, nosotros formamos parte del grupo de agroecología que trabaja en el sur de España, en Andalucía, y llevamos trabajando desde finales de los 80 en esto de la agroecología. Entonces, bueno, voy a tratar un poco de resumir cuál es nuestra experiencia en lo que nos pregunta exactamente en esta mesa. Nosotros siempre hemos tenido un enfoque de transición, de trabajar los procesos desde la situación en la que estamos de insostenibilidad a niveles mayores de sostenibilidad. O sea, la idea de cambio, la idea de progresar hacia mayores niveles de sostenibilidad, no solamente ambientales, sino sociales. Desde nuestro planteamiento, desde el origen, nosotros siempre lo hemos planteado que para lograr esto se tenía que trabajar el sistema alimentario en su conjunto, sistema alimentario que no solamente la producción, sino la transformación y el consumo. Con esa idea de generar sistemas agroalimentarios sostenibles de base agroecológica, que en nuestro caso supone pasar de sistema alimentario corporativo globalizado a sistema alimentario local de base agroecológica. En esa construcción, eh, nuestro trabajo ha sido siempre poniendo de acuerdo a distintos actores, como digo, desde la producción hasta el consumo. Y para trabajar con distintos actores, tanto lo que es la transición y la conversión a nivel de finca a esta creación del sistema alimentario en su conjunto, pues realmente lo que hemos trabajado es con un conjunto de herramientas y de técnicas de investigación dentro de un marco de investigación-acción participativa. Realmente lo que yo voy a hablar es una devolución hacia Latinoamérica, porque muchas de estas herramientas en realidad se están desarrollando en América Latina y nosotros de alguna manera apropiamos, otras se desarrollaron aquí y bueno, en ese artículo que comentaba Marta, lo que hemos tratado de hacer es de reflejar pues nuestro aprendizaje de esta metodología, de este marco metodológico que es la investigación participativa, pero también de las metodologías particulares y las técnicas de investigación para la transición agroecológica. Obviamente con desarrollos que pues, están adaptados un poco a nuestras condiciones. Yo de las técnicas que hemos utilizado realmente las agruparía en 4 bloques las que no han sido útiles. ¿Cuáles no han sido útiles? No han sido útiles aquellas que facilitaban la expresión de los distintos actores. Bueno, antes de esto voy a comentar otra. La primera que voy a comentar es la herramienta que facilita encontrar a los actores que van a participar en el proceso. Para nosotros la primera pregunta era ¿con quién trabajamos? Y bueno, pues hay técnicas que uno puede trabajar que facilitan encontrar a esos actores y no solamente encontrar a esos actores, sino también diseñar, una vez que te has puesto en contacto con esos actores, el proceso de transición. Catalogar los actores, ver en qué medida pueden haber una conjunción de intereses, cuando puede no haberla y puede haber problemas, desarrollar un poco la estrategia.
ese tipo de herramientas que yo creo que todos conocéis, que son sociogramas o mapas de actores, es algo para nosotros que ha sido como uno de los pilares de las técnicas básicas para trabajar. Hay otras técnicas que permiten que se expresen los actores. Aquí, claro, nosotros somos científicos, muchos de los actores, sobre todo en el ámbito rural, pues tienen más problemas a la hora de expresar lo que piensan cuando es un formato de lectoescritura y tal, con lo cual había que romper con este tipo de acercamientos que nos viene muy bien a la gente de la universidad, pero muy mal para que se exprese la gente del campo, las mujeres y tal. Entonces, bueno, ahí hicimos un acopio de técnicas que son mucho más gráficas para expresar lo que piensan o lo que piensan sobre el territorio, lo que piensan de sus fincas, lo que piensan incluso de términos como es la sustentabilidad. O sea, eso cómo se expresa, a veces es más fácil expresarlo con imágenes que con palabras, ¿no? Entonces, todas estas técnicas más gráficas que sirven de reflexión y para la discusión han sido también para nosotros súper interesantes. Otro grupo de técnicas, y este ya sería el tercer bloque, son aquellas que enganchan a los agricultores y las agricultoras para participar en el proceso y que tienen que ver con el desarrollo, con la transformación de lo que para ellos es más importante, que es la finca, su ganado, su tierra, etc. Aquí el desarrollo de técnicas de investigación participativa en fincas han sido fundamentales. La investigación participativa en finca tiene muchas modalidades. Nosotros hemos ido siempre a la modalidad que hemos pensado más horizontal entre esta población, estos actores y nosotros para llegar a tomar las decisiones de qué se va a investigar, por qué, qué se busca. Toda la investigación básica ha sido en las fincas de las agricultores y agricultoras, y si ha habido que llevar algo puntualmente al laboratorio, porque algunas cosas salen mejor o puedes detectarlas mejor puntualmente en laboratorio, se ha hecho, pero la base ha sido la investigación en sus fincas. Y dentro de este paquete de técnicas de la investigación participativa en fincas, una que conocéis de sobra y que nos ha facilitado mucho el traspaso de información entre unos agricultores y otros, por supuesto, ha sido el tema de la técnica de campesino a campesino, ¿no? Nosotros aquí le ponemos de agricultor a agricultor porque la palabra campesino no es tan fácil, ¿no? Bueno, y esos tres paquetes han sido los fundamentales. Bueno, no sé si alguna se me escapa más. No, esas son las básicas que tengo. Bueno, y algunas técnicas que luego ya en los encuentros, en los foros, han sido muy hábiles, son muy útiles para pasar información de unos actores a otros. En este sentido, hay un bloque también de técnicas que permiten que de forma muy rápida la información que poseen unos actores pase rápidamente al resto de los actores y se pueda discutir. Este tipo de herramientas de transferencia de información que ahora, bueno, se están modificando porque empiezan las TIC y los teléfonos inteligentes y tal a facilitar ese traspaso de información, a cambiar un poco cómo hacer, pues también se están incorporando. En definitiva, esos 4 bloques de técnicas. Eso respecto a la primera pregunta que me hacía Marta, como de metodología y de bloques de técnicas que nos están siendo útiles y que están disponibles y adaptables a cualquier situación. En segundo lugar, eran las nuevas perfiles, ¿no? Profesionales incluso que requieren este tipo de técnicas y estos procesos, ¿no? de transición agroecológica. Bueno, yo creo que requieren que los actores que participan, y esto es sobre todo para los investigadores,
tiene obviamente que cambiar de actitud. O sea, los investigadores clásicos muy encerrados en su despacho, en su laboratorio y en su torre de marfil no sirven aquí para nada. Eso no, hay que quitarse como toda la prepotencia e ir de una manera muy llana y aceptar que uno se equivoca y que no sabe, pero que sabe algunas cosas, pero evidentemente no sabe todo. Puedes aportar, a ti te aportan. O sea, esa plan horizontal se tiene que aceptar, ¿no? Y respecto a los nuevos perfiles, sí que hay un perfil nuevo que antes no estaba. Cuando nosotros empezamos a finales de los años 80 o los años 90 no existía, pero que por fortuna ya sí existe. Y es que ha habido mucha gente, sobre todo de ciencias sociales, que se ha especializado en la aplicación de estas técnicas. Entonces, al principio uno tenía que saber de todo, llevar los talleres, hacer miles de cosas y ahora, por suerte, nosotros contamos con gente que se ha especializado, que sabe utilizar estas herramientas magníficamente, que sabe manejar los talleres, que sabe manejar las herramientas gráficas. Y yo te puedo, vamos, puedo decir que para nosotros es súper útil porque sale muchísimo mejor y tú te puedes concentrar en lo que es más tu especialidad, porque hay otros grupos que están apoyando con todas estas técnicas. O sea que ahí ha habido un avance enorme. Yo resaltaría sobre todo ese tipo de profesionales. Tanto es así que después cooperativas con las que hemos trabajado cuando se ha acabado el proceso de transición han seguido llamando a estos profesionales para ayudarles a tomar decisiones dentro de su propia cooperativa, de su propia comunidad. Con lo cual quiere decir que, bueno, ahí hay un nicho, una oportunidad que muy bien valorada y facilitadora a tope de lo que es la investigación participativa. Y la tercera pregunta que me decía Marta, evidentemente desafíos tenemos muchísimos. Y sobre todo es generar un marco, que yo creo que en México ahora felizmente lo tenéis, donde se pueda masificar la aplicación de estos conceptos, de estas metodologías en pro de la transición agroecológica. Nosotros hemos tenido altibajos, o sea, ha habido momentos en que hemos ido avanzando bastante porque se daba un contexto favorable, más o menos favorable. Otras veces ha habido un contexto muy hostil, tan hostil que casi que hemos tenido que abandonar. Y bueno, en este momento estamos en un contexto relativamente bueno, digo relativamente bueno y veremos a ver lo que dura porque la Unión Europea hace como una década empezó a hablar de agroecología con otras connotaciones que en América Latina, pero empezando a entender que hacía falta un cambio no solamente ambiental, sino social. Lo ha puesto en marcha, está desarrollando una estrategia de greening, de campo a la mesa, más o menos, donde la agroecología está empezando a ser considerada. Esta consideración ha hecho que por primera vez haya salido convocatoria de lo que aquí se llama laboratorios vivos, Living Lab de agroecología. Esta expresión de laboratorios vivos no era un nombre que haya salido de la agroecología, nosotros le llamábamos de otra manera, pero bueno, no importa, da igual, pero sí que ahí está encajando un poco esta propuesta de investigación o acción participativa para la transición agroecológica. Salió la primera llamada, la verdad es que a grandes rasgos han concedido, digamos, los proyectos, que esto era una duda porque no se sabía si iban a darlo a la gente que venía trabajando con agroecología o a oportunistas. La verdad que han respetado bastante la... gracias, Marta, han respetado bastante la trayectoria de grupos de trabajo que venían de sociedad civil y de la ciencia, el ámbito científico, que venían trabajando conjuntamente en la transición agroecológica, lo han respetado bastante. Y bueno, ha sido la primera convocatoria. Es verdad que el contexto, como sabéis, y nosotros no nos libramos para nada,
es que políticamente hay una subida importante de la ultraderecha y una freno a la transición ecológica en Europa, que no sabemos a dónde va a llegar, porque bueno, el devenir de la política, pues obviamente va a haber frenos importantes a este proceso, ¿no? O puede haberlo, esperemos que sean los mínimos, pero es verdad que están ahí, no sé, no sabemos tampoco este marco más o menos permisivo va a durar o no. Pero bueno, dentro de eso, realmente en la última década ha habido avances no solamente en España, sino a nivel de la Unión Europea. Y no sé hasta qué punto eh, llegará. Yo por mi parte nada más y después en el debate y Sí. preguntas, pues encantada. Muchas gracias. Nada más para aclarar algo, en el punto que decías en cuanto a los desafíos sobre las estructuras o marcos para facilitar la transición agroecológica, ¿puedes desarrollar un poquito esa parte? ¿Me puedes decir un poco más? No me quedó muy claro. Aparte de lo de la Unión Europea, ¿o te refieres, Marta? Sí, sí, que generar una estructura. Hablabas de estructuras. ¿A qué te Bueno, refieres? claro, es que, a ver, hasta ahora ha sido muy marginal. Nosotros llevamos desde los finales de los 80, 90, o sea, ya como 30 y pico años, pero no hemos dejado nunca de estar en la marginalidad. O sea, Entonces, estructuras estas estructuras institucionales, perdona, institucionales. institucionales son, Ujú, claro, son muy débiles. ujú, Ahora el problema cuando se abre y se financia, aunque es muy reciente y tal, el problema es que los investigadores, la mayor parte, bueno, 99,9% de los investigadores no tienen ni idea de trabajar con este tipo de marco, con este tipo de ya. metodología. Vamos, hay casos curiosísimos de talleres que se hacen que, bueno, es que la gente que va, que invitan, no entiende de nada de lo que están hablando Ujú, porque no hay práctica, o sea. Pero bueno, yo creo que va en el buen sentido, pero esas estructuras débiles a los investigadores hay que formarlos. ujú, No se puede pasar de cero no al 100, al 10, sin haber una formación en este tipo de técnicas y en qué se pretende, ¿no? sí, Entonces, bueno, pues esto me vale, refería, básicamente. vale, pues muchas gracias, muy bien. Estamos muy bien de tiempo. Em, vale, pues entonces pasamos el micrófono a Santiago. Bueno, muchas gracias. En principio, Marta, por la invitación. Me encanta este espacio para discutir. Me encanta estar con Gloria, con vos, compañeros del año 92, en ese curso donde empezamos a entender y descubrir lo que era la agroecología. Entonces, primero quiero contextualizar, ahí estoy viendo los que están presentes en el aula, saludo. Contextualizar que somos nosotros todos reciclados, o sea, somos personas que nos formamos en un pensamiento y de alguna manera decidimos cambiar. Eso no es fácil. O sea, todos nosotros no nos iba mal. O sea, no es que elegimos la agroecología porque no nos quedaba otra, es porque algo pasó, algo vimos y decidimos que a pesar de que era corriente arriba, empezar a transitar este camino complejo, difícil. Piensen hace 30 años lo que era esto, pero a pesar de eso decidimos hacerlo. Entonces, voy a poner ahora simplemente para tener una idea, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata, la Facultad de Agronomía, donde soy profesor, y hace 25 años creamos la cátedra de agroecología. No existía eso. Y desde ahí intentar el desafío de armar un grupo de investigación diferente. Entonces voy a plantear eso y después las preguntas que nos hizo Marta. Entonces voy a compartir acá para que vean rápidamente. Ahí está, ¿no? ¿Se está viendo, Marta? No, yo no lo veo. Ah, sí, ahora sí. Bien, simplemente esto porque lo van a tener, es el LIRA, un Laboratorio de Investigación y Reflexión en Agroecología, el nombre es a propósito, la idea es que siempre estamos pensando cómo se hace esto, somos conscientes que es nuevo, que son dificultades, y este laboratorio que tiene unos 5 o 6 años de existencia, que fue un logro, de alguna manera, la idea es esto, ¿no? Promover investigaciones con enfoque agroecológico para entender, para diseñar y manejar agroecosistemas
alimentarios sustentables, ¿no? Y acá el desafío es, esto que Marta decía, con incidencia social. Esto es una novedad en las ciencias agronómicas, donde las ciencias sociales siempre fueron como algo, digamos, que estaba presente porque nadie se animaba a sacarlo, pero nadie le da importancia en las agronomías clásicas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Es primero, que los sistemas agroalimentarios no pueden ser abordados como eran hasta ahora, por partes. De hecho, las universidades están armadas en cátedras. Eso implica una idea. Se requiere una nueva manera de hacerlo, basado en un nuevo paradigma. No es un poco de menos agrotóxico, es un cambio fundamental. Desde la complejidad, donde aparece la incertidumbre y el enfoque tiene que ser sistémico y holístico. Y no hay que perder nunca de vista lo que nos convoca es una conexión con problemáticas de la sociedad. Esto también es nuevo en las universidades. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta que parte de la investigación tenía que ser en sistemas reales de producción, en lo que llamamos campos en Argentina, fincas, chacras, ejidos, tienen muchos nombres. Y esto para muchos de nosotros que no estábamos acostumbrados era ir a un terreno amorfo, donde se perdía el control, se perdía la precisión, donde uno no podía tener un test de Tuque, no había repeticiones. Sin embargo, nos dábamos cuenta que ahí estaba el escenario interesante, el mundo real. Y bueno, el grupo este son 26 investigadores, investigadoras, ¿no? Muchas más mujeres que varones, donde tenemos de todo. Agronomía, biología, ecología, zoología, geografía, ciencias sociales, antropología, filósofos, filósofas, que codirigen o dirigen proyectos y tesis. O sea, esto es lo que hemos logrado ahora. Esto nos costó mucho trabajo. Entonces, algunos de los temas que abordamos son así complejos, ¿no? Por ejemplo, el rol de la biodiversidad, pero su relación con aspectos culturales. Entender que nadie siembra lo que no conoce y la biodiversidad que uno ve es la respuesta a la cultura que se tiene. Se pierde esa cultura, se pierde la biodiversidad. Entonces, la idea es cómo capturamos ambas cosas, cómo evaluamos, por un lado, la biodiversidad, pero a su vez las valoraciones y conocimientos que los productores tienen acerca de eso. O sea, que son quienes van a custodiar o no esa biodiversidad. También incorporamos el enfoque de género. ¿Cómo visualizan esto varones, mujeres? ¿Es diferente? Bueno, ¿cómo se evalúa eso? ¿Cómo se hace? ¿Con qué técnicas? ¿Cómo se pregunta? ¿No? ¿Quién va? Después esto, ¿no? También, bueno, una línea que a nosotros nos resulta muy importante es ¿por qué si la agroecología es tan buena todavía no es mayoría? ¿Cuáles son los impedimentos? ¿Dónde están las restricciones? Bueno, de todo tipo, económicas, de prestigio, de no saber evaluarlo, ¿no? ¿Cuánto implica el enfoque de género? Porque aquí hay algunos trabajos que hemos hecho donde se percibe que por ahí quienes primero avanzan y se arriesgan en hacer algo relacionado con la agroecología son mujeres, porque, según algunos dicen, tienen permiso de equivocarse. Entonces pueden hacer eso total, si les va mal, no pasa nada, y el varón se suma. Y después, bueno, también, ¿qué es esto de escalar? Esto es simplemente para que tengan una idea. Esto es simplemente para que tengan una idea. Ahora voy a empezar a contestar las preguntas estas, pero es para que vean desde dónde tratamos de hacer. Una cosa que quiero rescatar. A mí me costó, siendo un investigador clásico, en un mundo clásico, empezar a hacer la agroecología, me costó 10 años sentir que mis investigaciones eran distintas. No era que no quería, es que no podía. Con mi formación clásica, y yo era un buen investigador en el otro mundo, digamos, clásico, donde los papers y todo ese mundo, y me di cuenta que tenía que hacer otra cosa, y al principio hacía lo que podía, agregaba algún tratamiento, y yo me sentí cómodo, como que estaba pensando diferente, como que mi mente ya había cambiado, era más compleja, más sistémica, me llevó 10 años. Creo que ustedes tienen la suerte de tener mucha bibliografía que nosotros no teníamos. O sea que ustedes no van a tardar 10 años, tienen que tardar menos de lo que están sentados ahí escuchando. Eso creo que es la contribución que nosotros podemos hacer, ¿no? Allanarles el camino, ponerle escalones que nosotros no teníamos para que ustedes pisen más fuerte y avancen más rápido. Entonces, el tema es ese. Primero, trabajar en campos de agricultores. Eso fue una respuesta interesante, ¿no? Bueno, ¿pero qué? ¿Cómo se ve? Y acá me parece que, bueno, varios objetivos que planteó Gloria, pero también otra cosa interesante es
que a veces en campos de agricultores uno ve que ahí está la problemática, pero acá empieza un problema que es empezar a equilibrar, sobrevivir en el sistema científico académico y hacer agroecología. A veces me han preguntado, ¿usted es agroecólogo o científico? Digo, las dos cosas. Bueno, porque hay como un prejuicio, ¿no? Que si nos dedicamos a la agroecología, no podemos ser científicos. Y si somos científicos, no se nos va a ocurrir meternos en el mundo de la agroecología. Y nosotros somos esos raras avis que estamos tratando de hacer ambas cosas. Y creo que es muy interesante y algo nos ha llevado a hacer eso. Los estudios de casos también. Y acá es interesante, ¿por qué? Porque a veces cuando uno va a una finca real de producción y habla con productores o productoras, muchas veces las demandas que uno escucha no son temas de investigación, son temas urgentes, inmediatos. Y hay que tener la habilidad y aprender, y eso nos llevó tiempo, a traducir preguntas concretas en temas de investigación. Porque si no, uno se pasa el tiempo resolviendo urgencias. Y lo que creo que nosotros podemos aportar es obtener de esas problemáticas reales y urgentes temas interesantes de ser investigados. Y esto requiere aprender a hacer. Y eso lleva bastante tiempo. El otro tema, acá, ¿pensás que tu rol de investigador tiene que cambiar para hacer una investigación-acción? Sí, totalmente, definitivamente. Yo creo que existe hoy un estereotipo en América Latina, sin duda, de lo que es un buen o buena investigador. Y ese estereotipo no va en la dirección de lo que estamos hablando. O sea, hay un sentido inverso en triunfar, entre comillas, en la carrera científica clásica y dedicarse a estas líneas de investigación con compromiso social. Y eso tiene que cambiarse. El objetivo clásico, el paper, ¿no?, fomenta el cortoplacismo, el individualismo, la simplificación y el aislamiento de problemas. Y muchas veces la presión por publicar un paper limita o restringe la posibilidad de hacer una buena investigación. Parece un contrasentido, pero me hago cargo de lo que digo. La presión por el paper evita, limita, restringe la posibilidad de hacer una buena investigación. No es lo mismo un paper que hacer una buena investigación. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando. Hay que romper la idea del paper, porque el paper es individualista, es cortoplacista, ¿no? No va al campo, todo lo complejo lo evita, porque si no, no podemos publicar. Y el mundo real es el mundo complejo. Así que yo creo que ahí tenemos un desafío interesante. La idea de éxito debe ser revisada, ¿sí? Y tenemos que entender qué es lo que provoca satisfacción en nosotros. ¿Qué es lo que nos mueve? Es el logro. Yo he escuchado esta frase: logré meter un paper en tal revista. Ese es un lenguaje común en investigadores e investigadoras, te diría, de Latinoamérica. Esto es bastante triste, de que la satisfacción esté, logré meter un paper y no logré resolver un problema que ahora puede ser abordado. Eso muestra un camino equivocado. Entonces, dice, el rol de productores, la otra pregunta, sí, también hay que cambiar. Debe haber un aprendizaje en que la urgencia no quite la posibilidad de aprender a hacer buenas preguntas, a extraer preguntas de investigación de lo cotidiano. A esto hay que resolver un problema, es que durante mucho tiempo nosotros le hemos dicho a los productores y productoras que ellos no sabían nada. Y por lo tanto que, ok, Marta, que no, lo que hablaban no nos interesaba. Y ahora estamos con una visión, por lo menos de la agroecología, de que hay un conocimiento. Lo que pasa es que ese conocimiento tiene que ser revalorizado, reconstruido, y tenemos que aprender a dialogar. Que hayamos entendido que es importante no quiere decir que lo sepamos hacer. Quiere decir que vamos a aprender a hacerlo. Y de ahí el apoyo de otras ramas, ¿no?, desde las ciencias sociales, como decía Gloria. ¿Qué desafíos ha encontrado desde la academia y desde el ambiente de la producción para poder hacer esos cambios? Bueno, hay institucionales e individuales, ¿no? Claramente, desde las instituciones, el capital simbólico, el prestigio, ¿no?, y las valorizaciones y premios van en sentido contrario. Entonces, los cambios institucionales son fundamentales y muy importantes para lograr que individualmente vayamos en la dirección correcta. Pero
es importante tener claro que a pesar de que estos cambios institucionales no existan, no impide que individualmente, a pesar de un ambiente no favorable, logremos el cambio. No podemos echarle la culpa a que el contexto me obligó. Yo creo que aún dentro de contextos desfavorables podemos transitar el camino y buscar recuperar la pasión por el conocimiento. Yo creo que no existe eso. Hoy hay individualismo, hay estrés, publiqué un paper. Nos olvidamos que investigar, que descubrir, que conocer es apasionante. Y ahí donde nosotros pongamos en juego que lo importante es resolver un problema real, van a caerse de lado las limitaciones para el trabajo interdisciplinario, ya no vamos a preguntar quién va a ir primero en el paper, es otro, cambia totalmente. Y finalmente, un cuidado que hay que tener también en esta dirección es cuidado con la tentación de salir a buscar subsidios. Transformarse en un captador como equipo de subsidios. Porque esto puede ir transformando en forma imperceptible, pero categórica, al grupo de investigación. 10 años después el grupo se mira y dice, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, es que era una oportunidad, había que aprovechar. Palabras como esas pueden hacer que todo un grupo termine investigando cosas que el mercado, entre comillas, le interesa, pero el grupo a lo mejor nunca se lo había pensado. Bueno, esas son un poco las reflexiones y dejamos abierto para no abundar, para que si hay más preguntas, ¿no? Muchísimas gracias. Pasamos entonces el micrófono a Josefina, por favor. Hola, Josefina. Hola. Bueno, pues primero agradecer la invitación. La verdad que está muy interesante el conversatorio y bueno, a compartir nuestra experiencia. Un poco retomando lo que acaban de mencionar Gloria y Santiago, pues la verdad que nos resuena mucho, nada más que ahorita lo que les vamos a platicar es el camino que nosotros hicimos desde el lado de los productores, no de los científicos ni de la ciencia, y van a ver que bueno, tenemos muchos puntos de encuentro, ¿no? La asociación, como lo mencionó Marta, estamos próximos a cumplir 30 años y la idea principal de organizarnos fue de formar organizaciones económicas para poder hacer frente a la comercialización cuando entró el Tratado de Libre Comercio y dejó desprotegidos a los productores. Desapareció el sistema que comercializaba y aseguraba la captación de las cosechas y la repartición para el pueblo de México. Entonces lo que se hizo fue formar las organizaciones económicas que pudieran retomar ese papel que el Estado mexicano dejó de lado. Se generaron muchas capacidades para que esto pudiera hacerse, pero principalmente fueron capacidades de comercialización, de financiamiento, de organización. Con el tiempo nos dimos cuenta que muchos de los problemas no se podían resolver si no entrábamos a la cuestión productiva. Porque a diferencia de otros, bueno, ahí nos reflejamos en Santiago, nuestra base era Revolución Verde, era producción convencional. Y por nuestra cabeza no pasaba la idea jamás de que se podía seguir produciendo desde la agroecología. Los equipos técnicos, hemos sido formados para, por una parte, ver la realidad por partes, ¿no? Por pedazos, no la vemos en su complejidad, no somos capaces de dar soluciones integrales porque pensamos en suelo o pensamos en la planta o pensamos en el ambiente y no somos capaces de hacerlo de manera integral. Entonces, en nuestro camino se cruzaron científicos comprometidos, científicos que hacían algo que ahora llamamos revolución de frontera, porque ellos ya habían hecho un camino de ver desde diferentes ángulos la cuestión de la ciencia e ir más allá y ponerla a disposición de los productores. Entonces fue una convergencia que hicimos con ellos, tanto nacionales como extranjeros. Y bueno, fue una cuestión que ahorita se dice fácil, es un camino en el que llevamos 14 años, pero es un camino muy, muy, muy complejo, como lo han mencionado los que me antecedieron. Y la complejidad parte, pues exactamente desde la formación de los técnicos, ¿no? O sea, cada organización económica tenía su equipo técnico
Tenían sus técnicos de campo, tenían sus contadores, tenían sus organizativos. Y la verdad es que sí, o sea, nos llevamos muchos años y muchos técnicos de campo aún no logran ver la cuestión desde la parte agroecológica, cómo sí puede dar resultados, porque les cuesta mucho trabajo todavía integrar el conocimiento. Estos científicos que nos acompañaron en el camino, pues eran científicos exactamente e investigadores. Fueron químicos, biólogos, hay algunos que incluso desarrollaron la cuestión de la agrohomeopatía, ¿no? De todo ha habido de estos científicos que nos acompañaron, pero algo que nos dio mucha confianza es saber que la base científica era estaba muy respaldada, porque no eran cuestiones empíricas, sino respaldadas por ejemplo, por estudios de laboratorio. Muchos de ellos probaban sus teorías, iban a campo y regresaban al laboratorio con los equipos de última generación a ver cómo respondía la planta, cómo funcionaban los tratamientos que se hacían, ¿no? No obstante, pues esto era ensayo y error, ¿no? Entonces, este ensayo y error, bueno, tuvimos éxitos y tuvimos muchos fracasos, pero lo que sí hubo como resultado fue la generación de un conocimiento muy amplio, muy rico, que nos ha permitido desarrollar una propuesta para hacer la transición agroecológica. A esta propuesta le pusimos ASI. La parte ASI es Agricultura Campesina de Conocimientos Integrados, porque en la sociedad siempre uno de los centros de desarrollo de todo el trabajo ha partido precisamente de que el campesino es portador de conocimientos y también es sujeto de derechos. Entonces, la defensa que ha hecho la asociación es por preservar precisamente esos conocimientos, rescatarlos, y porque el campesino tenga derecho a, desde su modo de vida rural, tener acceso a una mejor vida, ¿no? En todos los sentidos, económico, social, y esta parte nos ha permitido ver a los productores así y reconocer que tienen mucho que aportar a esto de la agroecología. Si bien había ocurrido como parte del desarrollo de la Revolución Verde, la verdad es que muchísimos campesinos y hasta la vez se han convertido solo en aplicadores de bioinsumos. Esta parte de observar su parcela, observar los cambios que hay, observar la interacción de su parcela con el medio ambiente, en muchos lugares se había perdido y se ha perdido. Entonces, uno de los resultados que obtuvimos con esta nueva metodología ha sido precisamente que el campesino retome la cuestión de la curiosidad, la cuestión de seguir generando conocimiento, pero pues esa sacudida nos vino de fuera, ¿no? Nos vino de los investigadores comprometidos. La otra parte entonces, la conjunción de conocimientos científicos con la experiencia de los técnicos y el conocimiento de los productores es lo que hizo esto tan rico. La otra parte de esta metodología es el manejo integrado de cultivos inducidos, precisamente porque la cuestión científica nos llevó a conocer que los cultivos, pues se puede inducir su resistencia, la resistencia que naturalmente ellos tienen, pues se puede apoyarla desde fuera para que no gaste energía en defenderse de la sequía, de la granizada, de la helada, sino que se le apoye desde afuera con un manejo agronómico que permita que ella no gaste toda su energía precisamente en hacer esa defensa, sino en producir los alimentos que precisamente nosotros nos comemos, ¿no? Entonces, lógicamente no tiene solo a lo que nosotros nos enfrentamos es de que por una parte no nos clasifican como Revolución Verde y tampoco como agroecólogos, ¿no? Sino la cuestión es de que comentan que no somos ni lo uno ni lo otro, porque recurrimos al uso de soluciones, por ejemplo, que se usan en hidroponía.
como parte de apoyar esta cuestión que les digo de resistencia de los cultivos, ¿no? La resistencia natural. Entonces, bueno, esa es parte de la problemática que hemos tenido. ¿Y en qué se ha cristalizado finalmente esta metodología? Bueno, que las organizaciones no todas han llevado el mismo desarrollo porque depende mucho también del desarrollo de la organización, va aparejado con ella. Hay organizaciones que han tenido un desarrollo muy fuerte y su desarrollo hacia la agroecología también lo es. Hay otras más pequeñas que aunque son pequeñas también ha sido fuerte y hay algunas que no lo han adoptado completamente, es decir, como es un experimento social, es una cuestión social en la que participamos equipos técnicos, investigadores y productores, pues es muy compleja y no avanza al mismo ritmo, ¿no? Entonces, este modelo ha producido dos líneas estratégicas dentro de las organizaciones. Por una parte, que es la producción local de bioinsumos. Los productores en sus parcelas pues pueden producir una composta, una lombricomposta, un supermagro, un agua de vidrio, ¿sí? Pero hay cuestiones más complejas, como es por ejemplo, la reproducción de microorganismos específicos, que esa necesita de una mayor especialización tanto de conocimiento como de infraestructura. Eso la hace la organización. El hecho de contar con las organizaciones pues nos permite desarrollar este tipo de esquemas, ¿no? Niveles en los que entra el equipo técnico de la organización, niveles a los que entran los técnicos de campo y los productores, y eso nos permite otro nivel de desarrollo, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo las organizaciones pues disponen de infraestructura que nosotros hemos llamado biofábricas, que es donde hacen, por ejemplo, esta reproducción que nosotros pues no nos imaginamos que se pudiera hacer fuera del laboratorio. Hay organizaciones de segundo y de tercer nivel que inclusive tienen laboratorios para reproducir las cepas de microorganismos y en las biofábricas solo se reproduce. Bueno, esto es por parte de la cuestión de la metodología, ¿no? Por la cuestión de los nuevos roles, pues como les decía, o sea, la verdad es de que sin equipos transdisciplinarios que compartan la información, que compartan el conocimiento, que se den a la búsqueda de las soluciones de los problemas, pues no hay manera de avanzar. Digo, nosotros hemos avanzado muchísimo en maíz, pero cada cultivo tiene su propia dinámica biológica, su propia dinámica fisiológica, su propia relación con el ambiente. Y bueno, pues entonces es un campo amplísimo. Nuestro país de norte a sur, de este a oeste, pues tiene un montonal de climas, de microrregiones. Y la verdad es que las plantas son tan adaptativas, se adaptan tanto a los cambios en el medio ambiente, que pues las tenemos que seguir. Sí, sí, Marta, gracias. Las tenemos que seguir y entonces, bueno, hace falta muchísima investigación y sin esos equipos no se puede avanzar. Y bueno, los principales desafíos que tenemos nosotros desde nuestra trinchera, pues es impulsar la política pública. Por mucha base científica y por mucho que se tenga, la verdad es que aplicar la agroecología implica un mayor trabajo para los productores. Si ese trabajo no es reconocido en el mercado por los consumidores con un precio diferenciado, pues difícilmente el productor sigue invirtiendo esa cantidad de trabajo y de tiempo que se requiere para producir cultivos agroecológicos. Y bueno, seguir fortaleciendo este tipo de grupos y les digo, sobre todo, impulsar la política pública que reconozca o apoye, por ejemplo, la recuperación de suelos, de la fertilidad del suelo, que más de 40 años de Revolución Verde se encargaron de terminar con ella, ¿no? Tenemos muchísimos suelos que son improductivos aquí y ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Josefina, por tenerte al tiempo también. Te damos el micrófono a Sofía. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí, gracias por las contribuciones. Y bueno, creo que ya dijeron muchas cosas. Yo creo que puedo hacerlo en menos de 15 minutos y dar tiempo a pues también que ustedes participen. En cuanto a las metodologías, antes del micrófono, para que me escuchen ellos. Sí, ahí, ¿me escuchan mejor?
¿Sí? Sí Bueno. te escuchamos de aquí, escuchamos bien, no sé en el auditorio. Bueno, en cuanto a las metodologías, ¿qué aspectos resaltaría? Yo creo que Gloria por ahí también lo mencionó. Y bueno, como respuesta a cómo conocemos, para mí lo que es muy importante con la experiencia que tuve del proyecto en el cual estuve también con la NEC, con Josefina, tiene que ver con el equipo que se conforma, ¿no? Con el equipo transdisciplinario. Para mí, a priori, creo que es muy difícil establecer una metodología como aproximaciones más tradicionales, donde pues ya tenemos, sí, plantear qué vamos a hacer, qué vamos a medir, qué vamos a observar, cómo va a impactar. Entonces, para mí esto se da de una manera, o al menos se ha dado en mi experiencia, muy orgánico, ¿no? Y cada quien o cada eslabón de este equipo contribuye con cómo conoce su realidad y entonces pues participa en un proceso distinto. Y bueno, esto también es un reto para aproximaciones que también luego son más cientificistas, ¿no? Donde dicen, bueno, ¿y cómo vamos a replicar esto? ¿Cómo vamos a medirlo? Por ahí, hasta con Josefina tuvimos algunas observaciones de los informes que todavía hacen este tipo de cuestionamientos de, ¿y cómo esto se va a replicar? Y es como, pues es irreplicable, ¿no? Creo que hay pautas para otras investigaciones, pero no podemos hablar de que estas metodologías se pueden replicar, pues sí, al 100%, ¿no? Y bueno, también creo que algo que últimamente he estado viendo en las investigaciones transdisciplinarias y me parece muy bonito, muy interesante, es que los procesos de difusión y comunicación del conocimiento parecen estar muy inmersos dentro de las mismas metodologías, ¿no? Creo que se comunica, se difunde a manera que también se va construyendo el conocimiento. Y por ahí creo que las artes, como que ahora he estado viendo proyectos sumamente interesantes donde las artes logran estas transformaciones, ¿no? Como que tocan fibras muy sensibles y pues, no sé, a través de fotografías, historias, bueno, también procesos culturales como ferias, videos, murales, están muy inmersos en estos, pues sí, investigaciones transdisciplinares. Y bueno, en cuanto a los roles, creo que por ahí hablaron de la facilitación, de bajarnos pues de la torre del marfil y esto se ha resaltado mucho en las investigaciones transdisciplinares, pero también creo que muchas veces no caemos en un plano horizontal, caemos en un plano donde ya hay desbalances de poder, ¿no? Y no, pues es difícil en ese sentido, pues empezar procesos que realmente sean horizontales. Entonces, creo que también a las investigadoras, a los investigadores, de repente nos toca un papel de negociación, de mediación, ¿no? Entre actores y tratar de hacer estos balances que no están presentes y buscar pues espacios que sean también un poco más neutrales. Sí, eso me parece importante. Enlaces, ¿no? También creo que somos este enlace entre diferentes actores, como pegamento que puede unir un proyecto transdisciplinario. Y bueno, también algo que me pareció muy interesante de este proyecto en el que colaboré es como que como investigadores nosotros cedimos este papel de ser aquellos que proponíamos las preguntas y los objetivos y también como la dirección de la investigación. Y entonces este rol fue tomado por las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces un rol más protagónico en cómo se investiga y qué se investiga, ¿no? Y dejar de ver que la investigación solamente es como para el ámbito académico, sino pues hay un libro sobre investigación transdisciplinaria que me gusta mucho, que dice que el investigar es un oficio, ¿no? Cualquier persona lo puede desarrollar, entonces, pues
pues también un poco compartir, ¿no? Esta creación de la investigación. Sí. Y finalmente, bueno, en cuanto a los desafíos, yo creo que ahí sí todos estamos prácticamente coincidiendo. Yo creo que las investigaciones al final trazan una ruta, ¿no? de cambio, pero en esas rutas pues se necesita que actores, a mi parecer sobre todo políticos, pero también de la sociedad civil, pues hagamos ciertas cosas, ¿no? Y creo que si no se toman en cuenta estas rutas, estos desafíos, hay pues problemas estructurales muy fuertes, ¿no? Creo que sí se necesita de mucha más participación de más actores. Y bueno, como un ejemplo, la formación educativa, ¿no? Lo que hablaba un poco Josefina de cómo son las currículas en agronomía y cuánta formación existe sobre agroecología. Entonces, pues nos vemos un poco limitadas y si no existe este conocimiento, pues un poco más amplio. Y bueno, de mi parte sería... Pues muchísimas gracias. A pesar de que empezamos 15 minutos más tarde, pensé que no íbamos a tener tiempo para preguntas, pero sí vamos a tener. Son las 12:24, ¿no? Así que tenemos unos minutos, 10 minutos más o menos para preguntas del auditorio, si quieren. ¿Alguna pregunta? Adelante, aprovechen este elenco tan interesante. ¿Sí? Buenas tardes, no sé si se me escucha. Sí. Bueno, mi pregunta va más, por ejemplo, con mi formación, estamos formándonos como ecólogos, y llevamos una materia que se llama ordenamiento ecológico, ¿no? Y me hace mucha similitud con lo que hablaban sobre las colaboraciones por ejemplo, con productores, que son a quienes se les pregunta para saber, cómo es su territorio, ¿no? Porque son los que saben sobre este tema, ¿no? Y en el aspecto de ordenamiento se habla sobre ese tema, porque desde la parte ganadera, de agricultura o también industrial, pero haciendo énfasis en la parte de la agricultura, quisiera preguntar sobre si han hecho algún trabajo con una vinculación hacia el gobierno para usarlo como un instrumento político a través de sus investigaciones. ¿Quieres empezar, Gloria? ¿Seguimos así? Bueno, ya la experiencia a esta escala, que entiendo que es la escala de paisaje, de agroecología del paisaje, sí que estamos trabajando y desarrollando un poco dentro de esta perspectiva que decía de transición, de generar paisajes agroecológicos vinculados a que la alimentación de la población de una determinada región, de una determinada comarca, de una zona, esté vinculada a la producción de esa misma zona. O sea, y eso implica un cambio de paisaje tremendo y recirculación, por ejemplo, de la materia orgánica, organización muy diferente de los usos del territorio, de los flujos de materia orgánica, como decía, de energía, de los flujos del agua incluso. Entonces, ese tipo de enfoque de agroecología del paisaje, trabajado con la gente, la enfocamos por un lado analizando los cambios que ha habido históricos y por otra parte, en el momento actual, con la población, con consumidores, productores y instituciones locales para abordar el tema de la ordenación del territorio desde un punto de vista agroecológico. O sea, me parece clave la participación de los ecólogos en esto, porque sin cambios en los usos del territorio que
La agricultura tradicional campesina era sostenible porque los flujos de energía, agua, materiales se generaban localmente en el territorio. Hoy esos flujos están súper abiertos y hay que reconducir la situación. Y como digo, eso implica cambios a nivel de paisaje brutales. Eso implica cambios en la organización de las personas y cambios institucionales. Esa parte de agroecología del paisaje yo creo que está en un momento de expansión, ¿no? Porque la agroecología ya salió de la finca. Llevamos años trabajando en la finca y ahora ese nivel de paisaje es como que se está conformando como una unidad de trabajo y de análisis súper importante. Y evidentemente hay los ecólogos y este trabajo con la gente es fundamental y con las instituciones, por supuesto, lo que más. Muchas gracias. ¿Alguno quiere contestar la pregunta o pasamos a otra pregunta? Pasamos a otra pregunta mejor, por favor. No veo. Ah, Yo puedo a contestar Santiago. si querés, Sí, vos, claro, Marta, claro. Sí, 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 si querés que adelante. pasemos a otra No, pregunta, porque no. esta ya Sí. parcialmente la contestaron. Podemos Vale, dejar vale. Entonces oportunidad que- pasamos a otra, perdón. Es que no veo el auditorio. Por favor, Santiago, si puedes contestar a la pregunta, genial, porque o sea, de momento no hay más preguntas y creo que Marta no puede ver bien. Ah, Así que no veo las manos. Bien, bueno, me parece que lo que dijo Gloria coincido totalmente. Creo que la ecología, como muchas otras ciencias, comienzan a entender cuál es el rol. Y creo que, bueno, en primer lugar, como coincido, la agroecología ha ido evolucionando. O sea, aquella agroecología que era hace 30 años no es la misma, creo que se ha ido complejizando, incorporando en muchos aspectos. Se salió de la finca, está incorporando incluso a nivel alimentación, muchas cosas. Bienvenido. O sea, eso muestra que la agroecología no se ha quedado en un núcleo reducido donde nos sentíamos cómodos, sino que ha entendido que hay que incorporarse. Desde un punto de vista, vos hablaste de lo político, ¿no? Mi experiencia es, primero, que es importante entender que existe esa relación. Si uno busca resolver problemas, como yo dije, como el objetivo de investigación es resolver problemas, a lo mejor no planteados como problemas, ¿no? Pero que uno detecta que es un problema, a pesar de que a lo mejor proviene de una urgencia, eso ya tiene una connotación política. Ya no hay que pensar cómo hago para que me escuchen, sino que automáticamente es buscado el resultado por eso. Y una cosa que es una experiencia que hemos tenido nosotros cuando hicimos la Sociedad Argentina de Agroecología, nosotros incluimos como vocales con voz y voto a los movimientos sociales. Teníamos vocales, ¿no? Es una sociedad más o menos académica, pero incorporamos. Fue difícil, no estábamos seguros, porque para muchos era, si ustedes meten los movimientos sociales dentro de una sociedad académica, les va a explotar la sociedad, eran las palabras. Y había como ciertos resquemores de ambos lados, pero lo que hemos descubierto es, primero, que estos movimientos nos dicen, cuando nosotros queremos ir a pedir una reivindicación política, tener datos científicos nos da una fortaleza que nosotros no teníamos. Eso fue extraordinario. Hay un valor en que ustedes hagan ciencia que es el que valida, le da fuerza a las peticiones políticas que nosotros hacemos. Y otra cosa que me pasó a mí individualmente era que un productor una vez en una reunión que tuvimos se me acerca y nos habla varios y dice, porque nosotros los necesitamos a ustedes. Nunca me habían dicho eso. Y era esa sensación que sentí yo de escuchar a ese productor grande que me dijo eso, fue muy superior a haber publicado no sé cuántos papers. O sea, ahí me di cuenta de que ahí estaba en el camino correcto, ¿no? Eso simplemente como una anécdota en esta dirección. Muchas gracias. Interesante. ¿Alguna mano por ahí? Tenemos 3 minutos. Nos han dado permiso 3 minutos más. Pero no veo las manos del auditorio. Ah, genial. Adelante. Gracias por su presentación.
pero tengo dos preguntas específicas para Sofía y para Gloria. Ya nos hicieron todo el contexto y para no abordar más en eso, me gustaría hacer mis directas, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan, por ejemplo, justamente la gestión de los equipos interdisciplinares y luego en la gestión de redes de colaboración? Creo que son como dos contextos, ¿no? México y España. Gestión de, perdón, Redes de colaboración, o sea, justamente esta vinculación que tienen con los agricultores, con la academia. Tú hablabas un poquito que, por ejemplo, tu rol ha sido esta intermediación, ¿no? Pero además, sí, es como en tu persona, pero también pensamos que, que tu experiencia ha sido un contexto también de un equipo de colaboración, ¿no? Entonces, este equipo de colaboración, ¿qué retos y desafíos se enfrenta justamente en seguir articulando no sé, en diferentes escalas, con diferentes actores, en otros contextos, ¿no? O sea, cuáles son los que han identificado en su trayectoria, ¿no? Pienso que sería interesante conocer dos perspectivas. Muchas gracias. Gloria, ¿comienzas? Lo que queráis, empiezo yo si queréis, no sé. Bueno, yo creo que, a ver, de lo que tú comentas, hay un desafío en los grupos transdisciplinares muy potente al inicio, que es el manejar el mismo lenguaje, porque cuando habla gente de diferentes disciplinas o gente que proviene de diferentes campos con distintos niveles académicos, en fin, hay un tiempo que tienes que dedicar al inicio para que todo el mundo, digamos, comparta el mismo lenguaje, que cuando dice algo, el otro entienda lo que está diciendo y no otra cosa diferente. Y ese tiempo de maduración, digamos, del lenguaje, de entenderse, yo, entre comillas, hemos tenido siempre que perder el tiempo o ganar el tiempo para generar ese lenguaje común. Y que una vez que se consigue da un salto cualitativo, vamos, enorme en el proceso. La otra barrera en estos grupos es la generación de confianza, porque al principio, incluso tú fíjate que juntamos actores de la academia, pero también productores, a lo mejor agroindustria, consumidores y tal, tiene que haber superarse las barreras de desconfianza que al inicio son importantes. Incluso hay actores que en ese proceso no lo superan, digamos, pues no superan la barrera de la confianza de los demás, hay algún problema y tal, y algunos actores pues en el proceso se pueden perder, simplemente otros se van ganando, pero esa generación de confianza también es importante, el lenguaje y la confianza. Y el tercero te diría esa horizontalidad en el que todo el mundo, con toda la confianza del mundo, con toda la libertad del mundo, puede explicar qué es lo que pretende resolver, cómo, etcétera. O sea, que no haya esa desigualdad entre unos actores y otros, ¿no? Ahí nosotros tenemos mucho recorrido en generar espacios. Por ejemplo, nosotros generamos espacios obligatoriamente para agricultores y ganaderos que en parte son compartidos con los demás actores, pero también que son solo para ellos. ¿Por qué? Pues porque a veces, sobre todo al inicio, tienen dificultades para entrar a discutir con otros actores que académicamente tienen un nivel muy superior, ¿no? Y también espacios para mujeres y también espacios para los jóvenes, porque son actores que mujeres rurales o jóvenes rurales que, sí, que tienen más dificultades al inicio, luego ya se sueltan y no hay quien los pare, pero al inicio sobre todo sí que generamos esos espacios propios de expresión hasta que cogen más confianza, ¿no? O sea, la horizontalidad, la confianza y lo que os decía antes del lenguaje común, bueno, pues son tiempos que hay que dedicar a los procesos para después ya lanzarse hacia adelante, a Pues tope. muchísimas gracias. Tenemos que cortar porque viene la otra mesa. Van a ocupar ahí el espacio en físico y virtual.
muchas gracias. Yo he tomado muchísimas notas. Ojalá que tengamos un momento, no sé cómo, en el libro, en el capítulo, estamos invitados a escribir algo, así que para poderlo comunicar, ¿no? Valga la redundancia. Gracias por estar aquí a todas y todos. Y bueno, pues súper interesante. He aprendido mucho. Estoy muy contenta. Espero que ustedes también. Gracias, qué Gracias. gusto. Gracias a todas y todos por estar aquí. Hasta luego.